Taller La Cuarta Frontera, una oportunidad de 21 días para practicar las misiones. Bienvenidos. Razón número 2. Y se predicará la buena noticia, Evangelio, acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. Evangelio viene de la palabra griega evangelion, que son buenas noticias. Estos son los elementos del evangelio. Mensaje revelado para transmitir. Mensajero. Anuncio ya realizado. Cuando escuchamos la palabra evangelio, automáticamente nuestra mente se remonta a los 4 evangelios mencionados por la Biblia. Y estos, a su vez, se centran en su protagonista, Jesucristo. Pero, ¿conocemos realmente su significado? ¿Qué es el evangelio? La palabra evangelio viene de este término, evangelion, y significa buenas noticias, usada por los griegos para denotar a un mensajero que trae buenas noticias de victoria y se las trae al general, o buenas noticias por el nacimiento de un gobernante. Los primeros cristianos, como el apóstol Pablo, toman esta palabra y la usan para anunciar la venida del Rey Salvador del mundo y de su victoria sobre la muerte y el pecado. La palabra evangelio aparece 72 veces en el Nuevo Testamento, y esto es muy importante porque es el centro del cristianismo y de la vida misma. Veámoslo desde una óptica más general. La Biblia describe en la creación al hombre como un ser hecho a imagen y semejanza de Dios, sin pecado, capaz de vivir para siempre y que podía relacionarse personalmente con su Creador. Pero esa armonía con Dios y la creación se vio interrumpida por el pecado cuando el ser humano accedió al fruto prohibido en la tentación puesta por la serpiente y por ello fue expulsado del paraíso. ¿Qué era ese fruto? Si el hombre no conocía el pecado, ¿por qué pecó? Si Dios lo sabe todo, ¿por qué dejó que pecaran? ¿Fue culpa de Dios, el hombre o la serpiente? ¿Por qué Dios lo sacó del paraíso? Bueno, ten paciencia. En futuros programas juntos vamos a darle respuesta a estas preguntas. Sigamos. El hombre pierde el paraíso y a partir de ese momento comienza a ser dominado por sus deseos pecaminosos y comienza a vivir para ellos. Ante tal situación, Dios escoge a un pueblo, al que quiere convertirlo en modelo para las demás naciones. Así, Dios se vería reflejado en este pueblo y las demás naciones querrían convertirse a ese Dios. El problema fue que la mayoría de las veces este pueblo fue bastante rebelde. Dios mismo dijo de ellos: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Fue por esta razón que el mismo Hijo de Dios, Jesucristo, descendió para él mismo levantar a un nuevo pueblo, la iglesia. Ahora, en el plan de Dios, Jesús es concebido por el Espíritu Santo. Nace de una mujer virgen llamada María, pero solo hasta la edad de aproximadamente 33 años es que pone en marcha su misión, anunciando la venida de un reino eterno, el reino de Dios. Y aquí es donde encontramos el corazón del evangelio. En primer lugar, el Hijo de Dios es juzgado y muere en una cruz en lugar de los pecadores, es decir, de toda la humanidad. Así, la deuda del pecado es saldada, llevando a cabo el plan de Dios de arreglar nuestra relación con Él. En segundo lugar, el Espíritu que lo concibió lo resucita de los muertos al tercer día, destruyendo el poder de la muerte y del pecado, concediéndonos a nosotros la vida eterna que perdimos en el Edén. Jesús, después de resucitar, caminó vivo entre los hombres por un periodo de 40 días. Es en ese tiempo en donde surge la iglesia, a la que le encarga una misión: anunciar este evangelio en todo el mundo. Y es este evangelio el que permite conocer a Jesús de una manera personal. La Biblia dice que un día Jesús regresará nuevamente, esta vez a establecerse como el rey que fue destinado a ser, y reinará para siempre. ¿Qué opinas? Esas son más que buenas noticias, ¿cierto? Tenemos un segundo programa donde hemos elaborado con más detalle, más especificaciones,
lo que es el Evangelio y sus implicaciones. Así que vamos a añadir el enlace para que usted lo vea después. Mitos y verdades de las misiones. La tarea más importante de la Iglesia en la Gran Comisión es que se haga el bien y se muestre el amor de Jesús a través de obras de misericordia. Proceso de salvación. Y se predicará la buena noticia, evangelio, acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán y entonces vendrá el fin. El agente encargado de la predicación del Evangelio de Cristo en todo el mundo es su iglesia. Mucho hemos escuchado de que el reloj profético, el que anuncia el fin de los tiempos, es Israel. Yo diría que eso está un poco alejado de la verdad. Aunque Dios tiene sus planes con Israel, sigue siendo el pueblo de Dios. Realmente el responsable porque todas las naciones oigan la verdad de Dios y el que marca la pauta para el final de los tiempos somos la iglesia. Proceso de salvación. La iglesia, que es el agente encargado de predicar el evangelio a las naciones, tiene unas características. Una de ellas es que ha sido guiada, nacida en el Espíritu Santo. La iglesia está encargada de predicar la palabra de Dios, solo la palabra. La tarea de convencer al pecador de justicia, pecado y juicio es el Espíritu Santo. No es la tarea nuestra. La tarea nuestra como iglesia es proclamar el evangelio. Todo ser humano tiene algo que se llama conciencia, o por lo menos ese es el término teológico que se ha utilizado. Esta conciencia lo que hace es identificar la verdad. Pese a que el ser humano, dice la palabra, que nos hemos corrompido, también fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. La esencia de Dios aún permanece en nosotros. La palabra es presentada, entonces el Espíritu Santo, del cual también se origina la palabra, la espada del Espíritu, da testimonio a nuestro espíritu de que eso es la verdad. Por lo tanto, cuando alguien recibe el Evangelio y lo rechaza, no tiene excusa alguna para decir, no, mire, yo soy inocente, yo desconocía la verdad. El salmista menciona, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo cual muestra que para rechazar a Dios realmente hay que ser bastante terco y tonto. Y aquí viene la conexión que tiene la adoración con la predicación del Evangelio. Nosotros no predicamos el Evangelio para tener un club de cristianos y decir, mire cuántos cristianos somos. El objetivo de la predicación del Evangelio es que la persona llegue a adorar a Cristo. Y aquí es donde hay una conexión entre la predicación del Evangelio y la adoración. El objetivo de predicar el Evangelio es que la persona que crea pueda adorar a Dios. Dos cosas ocurren cuando viene el arrepentimiento. Viene salvación y viene adoración. No sabemos qué ocurre primero. Si primero viene una adoración genuina en reconocimiento, oh, Dios está aquí. Entonces la reacción inmediata es adorar. ¿Qué hicieron los demonios cuando encontraron a Jesús? El caso del endemoniado gadareno. Lo adoraron. Los demonios lo adoraron. ¿Por qué? Porque lo identificaron. Cuando el alma perdida identifica al Creador, la reacción que viene es la adoración. A diferencia de los demonios que ya no tienen salvación, el ser humano, mientras respire, tiene la oportunidad de ser salvado. Digo, no sé si primero viene la adoración al reconocer a Dios o después de la salvación, eso me lleva a la adoración. Pero lo que sí es cierto es que en la primera adoración es donde viene o está la salvación. Entonces viene lo que llamamos el nuevo nacimiento. Y una persona que ha nacido de nuevo se convierte en discípulo de Cristo, o sea, la iglesia. Y la iglesia tiene la misión y la función de seguir predicando y anunciando el Evangelio de Cristo. Discípulos haciendo discípulos. Es realmente la tarea de la iglesia.
y es algo que debiese ser natural y consecutivo. Si quieres saber un poco más de lo que es el Evangelio y lo que este implica, vamos a dejar un enlace aquí en este programa para que usted pueda verlo y pueda conocer más sobre ese tema. Razón número 2. La iglesia existe para predicar el Evangelio. Entonces, las dos razones por las cuales la iglesia existe son: 1. La iglesia existe para adorar. Y la razón 2 existe para que exista la razón 1. Y la iglesia existe para predicar el Evangelio. Mitos y verdades de las misiones. La tarea más importante de la iglesia en la Gran Comisión es que se haga el bien y se muestre el amor de Jesús a través de obras de misericordia. Respuesta. Hacer el bien y las obras de misericordia debe ser una actitud de todo cristiano verdadero, pero la tarea más importante en la Gran Comisión es la predicación del Evangelio de Cristo. Reto día 5. Aclara tus ideas. Elabora un pequeño resumen explicando lo que es el Evangelio. Ponlo junto a la lista de personas anterior. Ora, pidiendo a Dios que te dé un plan para transmitir de manera eficiente el mensaje a las personas de tu lista. Acá finalizamos con Jerusalén, la primera frontera. Mañana continuaremos con la segunda frontera.